Ofrecemos esta Eucaristía por la salud, el trabajo y la paz para Walter y Gaby, por el eterno descanso de Zapetí Araudo, por el eterno descanso de Marina y de Manuel Pablo Ledesma y Rosana Claudia Cerdán. Envíen los cielos el rocío de lo alto y las nubes derramen la justicia. Abrace la tierra y brote el Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Comencemos nuestra celebración reconociendo nuestras faltas. Le pedimos al Señor que nos haga dignos de sentarnos a su mesa. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones. Y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey: Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor: ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes. Desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Seré un padre para él y él será un hijo para mí. Tu casa durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Al salmo respondemos: cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor.
estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente por el amor del Señor. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Cantaré eternamente el amor del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, gloria a Dios que tiene el poder de afianzarlos, según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con nuestro espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acercándonos a la fiesta de la Navidad, en este último tramo del Adviento, en este domingo hay como dos elementos comunes en las lecturas, y es un mensajero y un mensaje. Y sobre ese mensajero y ese mensaje también descubrimos las distintas miradas
al misterio de Dios. En la primera lectura vemos a David que siendo rey y estando ya en un momento tranquilo, habiendo conquistado legítimamente la unidad y la paz de su reino, se hace construir un palacio digno de su realeza, y desde su palacio el Arca de la Alianza, que no tiene ningún edificio que lo proteja. Y entonces él se decide a edificar un templo, una casa sagrada, un lugar, para que contenga semejante tesoro espiritual, que habla de la presencia de Dios. Y él consulta con el profeta Natán, le dice al profeta Natán, y Natán está de acuerdo. ¿Están de acuerdo Natán? ¿Está de acuerdo David? Pero Dios no está de acuerdo. Dios no quiere. Y Dios le manda a decir, por medio de Natán, a David, manda a decirle que él no le va a construir ninguna casa. Y quizás esto pueda sorprendernos. ¿Por qué Dios no quiere? Porque para Dios no es importante la casa que le podía construir David, sino que Dios viene a construir ese templo en cada uno de nosotros. Dios no le rechaza el deseo de David, sino que lo multiplica, lo convierte en bendición, en signo de bendición y en promesa. Los edificios, las casas, por muy palacios que sean, son pasajeros. Pero lo que viene a traernos Dios es para siempre. Y Dios viene a hablarle de una prosperidad que ni siquiera David puede entender lo que significa. Le habla de una descendencia y le habla de un rey cuyo reinado no tendrá fin y que saldrá de su descendencia. Y nosotros, a la luz del misterio de la Navidad, entendemos que esa promesa de Dios era en ese momento la promesa de la venida del Mesías, la promesa del envío de su Hijo. Para nosotros también la imagen de David puede ayudarnos en estos días en que vamos tratando de acercarnos a la celebración de la Navidad, salpicados por todo lo que recibimos a nuestro alrededor, salpicados de lo que hemos vivido este año, salpicados de las noticias de muerte y de enfermedad, salpicados de las noticias de esperanza y desesperanza, salpicados de los proyectos homicidas como los del aborto, salpicados de la publicidad y también salpicados por la gracia de Dios. Esta gracia de Dios que nos hace poner la mirada en el horizonte. Y puede pasarnos que nosotros querramos hacer como David, construirle a Dios esta Navidad, construirle el templo para que Él habite ahí donde nosotros lo pongamos. O resignarnos a que Dios solamente está en las iglesias, en el sagrario, y fuera de ahí vemos un reflejo, algo, pero no lo encontramos. O tal vez nos hemos resignado a que Dios simplemente esté representado en nuestro pesebre, que es lindo, es una tradición, nos ayuda a encontrarnos con Dios. Pero en el fondo lo que Dios le está diciendo a David, y en David podemos ver nosotros mismos también, este Señor le promete que ya no habitará en ningún edificio, sino que va a habitar en cada uno de sus hijos. Y ahí entonces nos encontramos con la otra experiencia del mensaje y un mensajero. Y vamos al Evangelio donde nos encontramos con el anuncio del ángel a la Virgen María. María recibe también a este mensajero que viene a preguntarle si quiere ser parte del plan de Dios.
Y María responde, por supuesto que también con su turbación, con sus miedos, pero también su confianza y sobre todo con su sí. María es el cumplimiento de lo que Dios le dice a David, y María también es la promesa para cada uno de nosotros. En María se da lo que nosotros podemos contemplar también desde nuestro bautismo. El Espíritu desciende sobre María, como ha descendido también en cada uno de nosotros en nuestro bautismo. Dios habita en María, como habita en cada bautizado. Y María se transforma en templo del Espíritu Santo, como cada uno de nosotros los bautizados lo somos, de manera que el templo ya no es el edificio que contiene a Dios, el templo somos los bautizados. Y esta es la Navidad. La Navidad es dejar que Dios pueda otra vez nacer en nuestra vida, en nuestro corazón. En un corazón que muchas veces tiene mucho de pesebre, tiene frío, tiene suciedad, no está purificado, quizás no ha sido pensado seguramente para acoger a Dios, pero ahí quiere nacer Dios, en tu corazón, en mi corazón. Y ahí está la sorpresa de Dios. Eso es la Navidad. Nosotros venimos con nuestras compras, nuestros mensajes, nuestras frases hechas, que muchas veces han perdido significado porque ni siquiera las pensamos ni las deseamos cuando las decimos. Feliz Navidad. Nosotros venimos con nuestras estructuras, pero el que viene a romper las estructuras, nuestras estructuras, es este Dios, es este Señor que se pone en nuestras manos, es este Señor que viene a sorprendernos, es este Señor que viene a desinstalarnos. Y además nos habla de una promesa. María recibe este mensaje en un lugar muy distinto al palacio de David. Y la confirmación también de que las palabras del ángel son ciertas es que esta gracia se multiplica, no se encierra, no puede ser guardada, se comparte. Y es así que su prima Isabel, la anciana, la estéril, ha quedado embarazada y María recibe esta noticia como confirmación. A lo largo de su vida también María recibirá otras confirmaciones de este anuncio. Y quizás de las mayores confirmaciones será las que va a recibir al pie de la cruz, cuando su Hijo nos la ponga como madre a todos y nos haga madre de todos sus hijos. Este anuncio que se realiza ahí por la voz del ángel es un anuncio que se multiplica. El palacio de David se cayó, las edificaciones se perdieron en el tiempo. Un día Jerusalén también tuvo su templo y fue arrasado. Nuestras grandes edificaciones, que pueden ser muy lindas, sin valor patrimonial, histórico, muy profundo y fuerte y valioso, sin embargo pasarán. El templo de nuestras vidas, el templo de nuestro corazón donde habita Dios, no se destruirá jamás, aunque sea un simple pesebre. Y entonces también nos puede ayudar lo que nos dice el otro mensajero por excelencia, que nos acompaña en las lecturas de todas nuestras celebraciones en el año, que es San Pablo. San Pablo confirma esto en la segunda lectura, gloriándose en este Dios que nos regaló su amor. Y con este amor caminamos, no por nuestros méritos, no por nuestras compras, no por nuestros deseos de molde, muchas veces repetitivos y vacíos. Caminamos por el amor que nos anima, caminamos por este amor que nos
Y esta es la gracia que podemos pedir en este último domingo del Adviento. La gracia de prepararnos para dejarnos sorprender por el Señor. La gracia de llegar a esta Navidad sin nuestros libretos armados. La gracia de poder mostrarnos disponibles como la Virgen para decir, aquí estoy, yo soy la servidora, yo soy el servidor del Señor. Que sea lo que digas. Pedimos esta gracia y pidiendo esta gracia también para nuestra vida, para este mundo en el que estamos. La gracia de poder gozar de sabernos templos donde habita Dios, aunque constantemente percibamos que ni lo merecemos, ni lo sabemos muchas veces cuidar, sin embargo Él quiere habitarnos y Él quiere estar en nuestro pesebre. Que este pesebre del corazón sea más importante que todos los otros pesebres, que no lo dejemos a Dios encerrado en las iglesias, que lo podamos mostrar a este mundo y que nos podamos abrir también a la gracia de dejarnos sorprender por la Navidad. Reconociendo esto, los invito a que renovemos nuestra fe. Creo en Dios. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a la vida y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento, preparamos la mesa del altar, presentamos el pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús, junto con nuestras ofrendas, presentamos nuestras intenciones y también todas las intenciones de aquellos que siguen esta celebración a través de las redes sociales desde casa. Ponemos también las vidas de todos los que todavía no nos pueden acompañar físicamente. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, que son frutos del esfuerzo y del trabajo de hombres y mujeres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Y rueguen, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío, de ustedes y de toda la Iglesia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día tremendo y glorioso al mismo tiempo, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso, mientras aguardamos tu última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por quienes pedimos en esta Eucaristía: Manuel, Roxana, Francisco, San Petri, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio, el santo cura brochero, la beata Mamá Antuna y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Nos unimos a Jesús en su ofrecimiento al Padre, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y reconociéndonos hijos de Dios, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la fiesta del Señor.
Les recordamos que la comunión se recibe únicamente en la mano, en el lugar donde estamos y en silencio. Por eso se hace una única aclamación eucarística desde el altar y una vez que respondemos amén, después recibimos en silencio en el lugar donde estamos, siguiendo todas las normas propias de este tiempo de cuidado de la salud de todos. El cuerpo de Cristo. Nos unimos a quienes hacen la comunión espiritual aquí, también desde casa, rezando: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, que embriaga. agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, y mándame a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Oremos.
Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, nos encomendamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les doy la bendición de este tiempo del Adviento. A cada invocación respondemos amén. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, por la primera venida de su Hijo unigénito en la que creemos y por la segunda que esperamos, los ilumine con su paz y los colme con su bendición. En el camino de esta vida, los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en el amor, para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, sean recompensados con el don de la vida eterna, cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, estudios y trabajos, y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Que tengan una linda tarde y un buen fin de semana. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos al último día de nuestro retiro. Vamos a ver hoy, o vamos a escuchar, las dos últimas palabras de María. Y las dos últimas palabras de la Virgen tienen lugar en las bodas de Caná. Hemos dejado el Evangelio de Lucas, llegamos al Evangelio de Juan. El episodio de las bodas de Caná es conocido. Dice San Juan, esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo, que significa para Juan milagro. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y estaban en estas bodas y María estaba invitada y María se da cuenta que en un determinado momento de la fiesta se acaba el vino y le dice a Jesús, no tienen vino.
Y nosotros vamos a reflexionar sobre estas dos palabras, esta y la que va a decir después, como hemos hecho los otros días, viéndola a María como modelo y como ejemplo de nuestra vida cristiana. Hemos hablado de la vocación, hemos hablado de la respuesta a ese llamado de Dios, hemos hablado de la confirmación, de la crisis. Y ahora llegamos a lo que María nos enseña para nuestra vida de todos los días. Las últimas dos palabras nos indican, nos señalan, nos muestran que en la vida cotidiana la tarea del creyente se sintetiza en una doble actitud: hablarle a Dios acerca de los hombres y hablarle a los hombres acerca de Dios. Y eso es lo que hace María en Caná. Se dirige a Jesús y le dice: no tienen vino. Y después se va a dirigir a los hombres y les va a decir: hagan lo que Él les diga. Entonces vamos a leer estas dos palabras desde este punto de vista. María nos enseña lo que tenemos que hacer, a qué estamos llamados en nuestra vida cotidiana. Y la primera cosa es hablarle de Dios, de las necesidades del mundo. Es una misión de intercesión. Es decir, es una misión que tenemos todos los cristianos, porque todos somos sacerdotes por el bautismo, y esto significa que somos mediadores, intercesores. Los cristianos somos un pueblo sacerdotal, ¿sí? Algunos elegidos para ser ministros, pero todos somos sacerdotes, y esta es la función del sacerdote, ser mediador. Habrán escuchado muchas veces la palabra pontífice, ¿sí? Pontífice. Pontífice quiere decir el que hace un puente entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Y en esta misión de mediadores, de intercesores, tiene un lugar muy importante la oración. Y sobre todo la oración de intercesión, la oración de petición en la que a Dios le pedimos. María intercede y pide. Le dice: no tienen vino. Y ya con eso basta. No tienen vino. No tienen vino, hace algo. Evidentemente no es que le pasa una noticia, se lo dice para que intervenga. Y la oración de petición, la oración de intercesión, esa oración que hacemos todos los días pidiendo por nuestras cosas y por las cosas de nuestros seres queridos y por las cosas que pasan en el mundo, esa es la oración propia del cristiano. Algunos dicen la oración más elevada es la alabanza, porque es una oración gratuita que no pide nada. Pero cuando Jesús nos enseña a rezar, nos enseña a pedir: Padre nuestro, danos el pan, perdónanos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Y es importante esto, porque cuando pedimos, sobre todo cuando pedimos por los otros, estamos reconociendo en primer lugar que formamos un cuerpo. ¿Sí? Cuando vamos al médico y nos duele el hígado, no es el hígado que le explica al médico lo que le pasa. ¿Sí? Es la boca que intercede por el hígado. Y así en el cuerpo de la Iglesia, ¿sí? Unos pedimos por los otros, porque formamos un cuerpo, ¿se acuerdan? Una sola carne,
una sola carne, un solo cuerpo. Y la segunda cosa importante de esta oración de pedir, de interceder, es que cuando pedimos estamos confesando, estamos diciendo de que nuestro Dios se ocupa de nosotros, de que tenemos un Dios que quiere intervenir en nuestra vida, en la vida de la Iglesia, en la vida del mundo, y quiere que nosotros participemos de esa intervención, y lo hacemos pidiendo. Es verdad que muchas veces no sabemos qué pedir, lo dice San Pablo, ¿no? Pedimos mal o no sabemos qué pedir, pero el Señor nos asegura que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros, el que nos ayuda a rezar y nos ayuda a pedir. María es consciente de todo esto, es capaz de comprender cuáles son las necesidades fundamentales y por eso le pide a su Hijo que intervenga. No dice solo, mira que necesitan algo, no, pone un nombre, le falta el vino. Pero el vino en la Escritura no significa solamente el fruto de la vid. El vino es un símbolo, nos habla de una realidad más profunda. En la Escritura, en muchos lugares, podemos encontrar que el vino significa el Espíritu. Muchos pasajes de la Escritura se refieren al Espíritu, usando en la imagen y la expresión del vino. No los voy a cansar con muchos ejemplos, pero cuando nosotros ofrecemos el pan y el vino en la misa, repetimos la palabra de Jesús, la última cena. Y son todas palabras que se refieren al Espíritu Santo, las de la consagración del vino. Jesús, en primer lugar, nos invita, tomen, beban. Y San Pablo toma las mismas palabras y dice, todos hemos bebido de un mismo espíritu, tomen y beban de un mismo espíritu, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Y ahí el texto hace referencia a los profetas que nos hablan de la alianza nueva en la cual Dios va a poner su palabra, su espíritu en nuestro interior. Y sigue diciendo Jesús, esta es mi sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Derramada porque, dice San Pablo, es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Y los profetas nos dicen, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El espíritu y el vino son derramados por nosotros. Y agrega, para el perdón de los pecados. Y al final del Evangelio Juan va a decir, reciban el Espíritu Santo, a los que ustedes perdonen los pecados les serán perdonados. ¿Se dan cuenta? El vino está muy relacionado con la acción del Espíritu, con la vida del Espíritu. Pero también este pasaje de Caná hace una referencia al Espíritu Santo. Cuando Jesús hace el milagro, transforma el agua en vino y lo llevan a los comensales, dice el Evangelio que el que se encargaba del banquete no sabía de dónde venía. No sabía de dónde venía ese vino.
Y dice, los servidores que habían llevado primero el agua y después habían servido el vino, sí lo sabían, pero él no sabía. Y cuando Jesús habla con Nicodemo le dice, el Espíritu Santo es como el viento, sentimos que sopla, pero no sabemos de dónde viene. Del vino y del Espíritu se dice lo mismo. No se sabe de dónde viene. Jesús, cuando su madre le dice no tienen vino, le contesta con una frase un poco extraña. Y le dice, mi hora no ha llegado. Porque más adelante va a decir Juan, aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Sí? Ven que coinciden las palabras, ¿no? Es el Espíritu, no tienen el vino, no tienen el Espíritu. Y María lo sabe, y María se da cuenta que nosotros muchas veces necesitamos el Espíritu, y por eso intercede. María ha comprendido que lo que le falta a la humanidad, ha comprendido que lo que nos falta es el Espíritu. Esa es la esencia de toda necesidad, de toda pobreza. Nos falta el Espíritu. María estaba atenta. Siempre está atenta a las necesidades de los hombres y por eso intercede y por eso le pedimos y por eso rezamos. Y ella le dice a su hijo, le falta el vino, le falta el Espíritu. Fíjense, hay una parábola en Lucas, para los que quieran leerla en la Biblia, está en el capítulo 11, a partir del versículo 5. Dice, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y acude a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha venido a mi casa un amigo que pasaba de camino y no tengo nada que ofrecerle. Supongan también que el otro responde desde dentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados, no puedo levantarme a dártelos. Les digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama Dios le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le da una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, le va a dar un alacrán. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta es nuestra oración de petición, insistente, como este amigo. Insistente. ¿Cuánto más nos dará el Padre del cielo, el Espíritu Santo, si se lo pedimos? En nuestra oración estamos invitados a hacer esto, ¿sí? Y pedir el Espíritu, porque lo que más necesitamos es el Espíritu. Y Jesús nos prometió que nos mandaría su Espíritu. Y es verdad que tenemos que insistir, porque Dios a veces hace como este otro amigo que estaba en la cama, nos hace esperar. Por eso la oración requiere de paciencia, de constancia, y Dios nos hace esperar muchas veces para ver si realmente
lo que pedimos es lo que necesitamos. A veces pedimos cosas y después nos olvidamos y no la pedimos más. Son cosas que no son realmente importantes. Por eso Dios a veces espera para que insistamos, para que le demostremos que realmente nos interesa lo que estamos pidiendo. Vamos a volver dentro de un ratito. Entonces la primera enseñanza de María es interceder, pero es estar atenta a las necesidades de los hombres. Y le pone un nombre, no dice, Señor, atendelos, fíjate lo que quieren. No, le dice, necesitan esto, necesitan vino, necesitan el Espíritu. Porque María es sensible, María está atenta. Y cuando María dice no tienen vino, también es consciente de que ella no puede hacer nada. Nos enseña a estar atentos, pero también nos enseña a ponernos en nuestro lugar. A veces queremos ser los protagonistas de la historia, aparecer como los grandes beneficiadores, bienhechores de la humanidad. No, María pide, intercede y se queda en su lugar. Sabe que su hijo va a intervenir. En la parábola que habíamos escuchado hay un versículo que es muy importante. Fíjense en el versículo 6. Ha venido a mi casa un amigo que pasaba de camino y no tengo nada, no tengo nada. Realmente no tenemos nada. Ese es otro motivo por el que Dios nos hace esperar, para que miremos realmente si nosotros no tenemos nada. Vamos a pedir al vecino, pero en el fondo tenemos, en el fondo de la alacena, en el fondo de la heladera, tenemos algo con lo que podemos resolver el problema. ¿Se acuerdan la multiplicación de los panes? Jesús le dice, denles ustedes de comer. Pero tenemos 3 panes, 2 pescados, 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es eso para la multitud? Pero no es que no tenemos nada. Con lo poco que nosotros tenemos, Dios hace un milagro. A veces la oración también puede ser una forma de lavarse las manos. Señor, ocúpate vos. No tengo nada que ofrecerle. Para ir a golpear a la puerta de un amigo, primero hay que estar seguro de que es un amigo. No voy a ir a la casa de cualquiera a pedir a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana algo para comer. Pero también tenemos que estar seguros de que realmente no tenemos nada. El Señor nos hace esperar porque nos enseña. Cuando María habla a los siervos y les dice, hagan lo que Él les diga, María no inventó esta frase, la tomó del Antiguo Testamento, y esto nos puede iluminar un poco la historia. Hagan lo que Él les diga. La frase está en el libro del Génesis. ¿Se acuerdan la historia de José? ¿Sí? ¿Se acuerdan? José había sido vendido por sus hermanos como esclavo y por esas cosas de la vida se había ganado la simpatía del faraón porque le había interpretado el sueño, ¿sí? De las vacas gordas y de las vacas flacas. Y José le dice, va a haber 7 años de vacas gordas, de prosperidad, y después van a venir 7 años de hambruna. Entonces, el faraón lo nombra intendente, digamos, y José
durante los 7 años de prosperidad va reservando lo que pueda servir para los 7 años de hambre. Y entonces dice el Génesis que terminados los años de prosperidad vino el hambre. Comenzaron, dice, los 7 años de hambre como José había predicho. El hambre se extendió por todos los países, pero en Egipto había pan. Y empieza ahí, fíjense, la escritura realmente es maravillosa, ¿no? Empieza como una gradualidad en esta crisis. Dice, el hambre había llegado a todos los países de alrededor, pero en Egipto había pan. Luego dice, llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo gritó al faraón para tener pan. Entonces el faraón dijo a todos los egipcios, es importante este todos, le dijo a todos los egipcios, vayan a José y hagan lo que él les diga. Esa frase es la que toma María, hagan lo que él les diga. Y termina diciendo, de todos los países venían a comprar trigo a José. Nos encontramos frente a esta situación a la que nos referíamos a propósito de nuestra oración de intercesión. Una situación en la que todo el mundo, todos los países, todo Egipto, todos carecen de pan. Ninguno tiene nada. Es una situación de absoluta falta de recursos. Y frente a esta absoluta falta de recursos, María nos manda a Jesús. Porque tiene una doble certeza. Primero, la historia. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? El pasado y el futuro. Como Dios hizo antes, Dios va a hacer ahora. Esa es la dinámica del pensamiento judío. No tienen presente. Los verbos no tienen presente, tienen pasado. Y así como Dios, por medio de José, dio a todos lo que necesitaban, ahora nos va a dar a todos, por medio de su Hijo, el vino del Espíritu. Como fue antes, va a ser ahora. La primera certeza, la historia. El pasado nos enseña cómo actuó Dios y nos enseña cómo va a actuar Dios. Y la segunda certeza es su propia historia, ¿sí? Su propia historia, porque Dios la acompañó durante toda su vida. Desde que dijo, se cumpla en mí su palabra, María experimentó que en ella se cumplía la palabra. Entonces por eso puede decirle a los servidores, hagan lo que Él les diga. Yo hice lo que Él me dijo y sé que el Señor ha sido fiel a su palabra. Día tras día a lo largo de la historia. Entonces, resulta fundamental que nosotros también hagamos memoria de todas las veces que Dios intervino en nuestra vida, porque María leía la historia de su pueblo, pero también podemos leer nuestra propia historia. Dios intervino y Dios va a volver a intervenir. Hagan lo que Él les diga. María conservaba las palabras y las historias y lo que le sucedía en su corazón. Es bueno que también lo hagamos nosotros. Dios intervino en nuestra historia y nos da confianza para esperar de que va a seguir, en que va a seguir interviniendo. María está segura de que el Señor va a decir algo, va a hacer algo. Lo sabe por la historia de su pueblo, lo sabe por su propia historia.
Y por eso le dice, no tienen vino. Como Jesús le dijo en el templo, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Hoy María dice, bueno, ocúpate de las cosas de tu Padre. Acá hay una cosa de la que te tenés que ocupar. Le falta el Espíritu, le falta vino. Hagan lo que Él les diga. Y este hagan nos recuerda ese haga de María. Y nos recuerda ese hagan que dijo Jesús. Hagan esto en memoria mía. Y nos recuerda otro hagan. O parecido. Cuando lo hayan hecho, dice Jesús, cuando lo hayan hecho a uno de estos hermanos míos pequeños, lo habrán hecho a mí. Las dos palabras que María dice en Caná nos recuerdan fuertemente nuestra tarea de intercesión. Somos sacerdotes y somos profetas. Profeta no es el que dice el futuro, eso es una bruja. Profeta es el que habla delante, el que habla delante de Dios acerca de los hombres y el que habla delante de los hombres acerca de Dios. Estamos llamados a vivir como iglesia, intercediendo y mediando entre Dios y los hombres, entre Dios y la humanidad, entre Dios y la historia. Y Jesús viene en estos días para que esto se haga carne en nosotros. Y María nos ha dado ejemplo. El primer día dijimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra que Dios vuelve a repetir cada vez que la escuchamos. No es que está grabada, sino que Dios vuelve a decirla y la vuelve a decir para cada uno de nosotros. Y estas palabras que hemos escuchado estos días adquieren un sentido para nuestra vida. Dios nos invita a participar en el plan que Él tiene en la historia. Y para cada uno tiene una misión, chiquita, grande, oculta, manifiesta, no lo sabemos. Cada uno en su oración, en su diálogo con Dios, va a ir descubriendo a qué lo llama Dios. Comenzamos este retiro con María al pie de la cruz, ¿se acuerdan? Estaba al pie de la cruz y Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo que amaba, le dijo: aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. ¿Se acuerdan? Lo dijimos el primer día. Y hoy vamos a terminar volviendo al mismo momento de la cruz. Porque es el último momento en que los evangelios nos hablan de María. Después de la cruz, María, ¿qué pasó con María? Desapareció María. Y es interesante, es lindo que, para terminar, prestemos atención a una cosa de las costumbres de los judíos. Porque el judaísmo tiene 3 mandamientos o 3 prescripciones acerca de la mujer, de toda mujer. La primera no nos interesa en este momento, pero es acerca de la purificación, después del parto, después del ciclo menstrual. La segunda prescripción se refiere a la celebración del Shabbat. Ustedes saben que los judíos no pueden encender las luces el sábado. Entonces, la mujer
es la encargada, la mujer más importante de la familia, es la encargada de encender las velas el viernes a la noche, que tienen que mantenerse encendidas todo el sábado, porque el sábado no se puede encender fuego, no se puede encender la luz. En esta femineidad de la mujer que enciende las velas, está representando a la comunidad que espera la llegada del esposo. ¿Se acuerdan las parábolas de las vírgenes? Bueno, son las mujeres las que encendían las velas, simbolizando la llegada, la espera de la llegada del esposo. Pero el tercer mandamiento es hermoso. Esta prescripción dice que la mujer tiene que preparar el pan para el sábado. Las mujeres no tenían ningún oficio, no podían hacer ningún oficio. Los panaderos eran hombres, pero el pan del sábado lo tenía que hacer la mujer, no el hombre. Y lo tenía que hacer de una manera muy especial, no como el pan de todos los días. Tiene una receta particular, tiene que hacerse con un trigo especial. Es un pan que se distingue del pan de todos los días. Tenía que ser un pan decorado, y si la mujer no tenía muchas aptitudes artísticas, al menos tenía que ser una trenza. ¿Sí? Si no le daba el arte para hacer un pájaro o una flor, al menos una trenza, porque tenía que distinguirse. No es el pan de todos los días, es el pan del sábado. Pero hay algo que todavía es más lindo. La mujer tenía que hacer algo, separar un poquito de la masa y guardarlo hasta la semana siguiente. Nosotros lo llamamos la masa madre, esa levadura que se guarda de una semana a la otra para hacer de nuevo el pan del sábado. Y cuando una hija se casaba, la madre le daba un poquito de esa masa. Y si no tenía una hija, se lo daba a la nuera. Pero esa masa, la masa del sábado, se iba pasando de generación en generación. La misma masa, el mismo pan. ¿Y por qué? Porque la transmisión de la fe no es un hecho meramente intelectual o meramente espiritual. Tiene que ver con algo que se puede tocar, que se puede gustar, que se puede oler, que se puede comer. Es el pan de la fe de tus padres, de tu padre y de tu madre, que se va transmitiendo de generación en generación. El Jueves Santo, este rito del sábado se va a convertir en un sacramento. Y el Viernes Santo, la Virgen no está presente en la sepultura de Jesús, porque la Virgen tiene que amasar el pan. Tiene que volver a casa a cumplir estas prescripciones: encender las velas, preparar el pan. María no tiene hijas, no tiene ninguna hija a la que pueda transmitirle el pan del sábado, pero sí tiene una nuera. María va a entregar esa masa madre a la comunidad de los creyentes, porque la Eucaristía es la levadura de María que crece en la vida de la Iglesia. Desde hace 2000 años, la Iglesia transmite de generación en generación el mismo pan. El Viernes Santo, María prepara el pan con la muerte en el corazón. Le acaban de matar a su hijo. Una semana después, cuando celebre el mismo rito de la preparación del pan y lo haga para la comunidad de los apóstoles,
ya no será pan de muerte, es el pan de la resurrección, porque la Eucaristía será el paso de la muerte a la vida, no en un sentido espiritual, sino en un sentido carnal. Se puede tocar, se puede gustar, se puede comer. En ese pan que es desde el Jueves Santo sacramento, en ese pan hay una presencia. Y esto lo hace María, lo hizo para nosotros. Hay un villancico que me gusta mucho, que dice: María es panadera, ¿quién comiera de ese pan? Y nosotros podemos comer de ese pan, porque ella lo ha preparado para nosotros. Lo ha preparado en su cuerpo y lo ha preparado para que en la fiesta semanal podamos comer la carne de su Hijo. Y con esto me despido, les agradezco su tiempo y su paciencia. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro cuarto día de retiro, preparándonos para la Navidad. Si retomamos un poco lo que dijimos en los días anteriores, habíamos escuchado a María en su tercer palabra cantar el Magnificat, ese canto en que expresa con palabras lo que ella ha comprendido acerca de su propia vocación. Una vez que ha aceptado la propuesta y la invitación de Dios, una vez que la ha confirmado, robustecida en su fe por el encuentro con Isabel, ahora María ha sido capaz de penetrar en el significado que esa llamada, esa vocación tiene para su vida. María se ha definido sierva, como el Hijo será el siervo de Dios, el Cordero de Dios, y se ha reconocido como parte de ese trabajo de transformar la humanidad. Y después de su encuentro con Isabel, es capaz de entenderlo, de gozar con esa propuesta que Dios le ha hecho y que ella ha aceptado para participar en el plan de Dios. Y parecería que una vez que María ha sido invitada por Dios, que ella lo ha aceptado la invitación, que María ha confirmado eso que Dios le proponía, parecería que las cosas deberían ahora fluir tranquilamente. María ha comprendido su lugar en la historia, ha comprendido su misión y comprende también todo lo que esa aceptación, ese sí, ese hágase en mí, ojalá que se haga en mí, se cumpla en mí la palabra, todo lo dramático que encierra esa aceptación. Y ahora vamos a escuchar la cuarta palabra que nos presenta una crisis profunda en la vida de María. Una crisis. María pronuncia esta cuarta palabra en el contexto de una peregrinación a Jerusalén, y en esa peregrinación el niño se pierde.
es un momento de dificultad. Incluso si nosotros quisiéramos interpretar el texto de manera sencilla, casi literal, se trata de una madre, María, que pierde a su hijo, no lo encuentra. Jesús tiene 12 años y ella lo ha perdido. Y sin embargo, el texto, si lo leemos atentamente, nos da algunas indicaciones que nos exigen que lo interpretemos de una manera más profunda. La historia de la infancia de Jesús la cuenta Lucas. Lucas ha conocido a María y seguramente ha escuchado muchas historias de la infancia de Jesús. Pero Lucas no nos hace una crónica, no nos cuenta el ángel, Dios le mandó el ángel para pedirle su consentimiento para ser la madre del Hijo de Dios. Nació en Belén, lo presentaron en el templo y después se perdió y listo. No, Lucas nos da muchos detalles, lo cuenta de manera particular. Y eso nos ayuda a entender algo más. Porque Lucas empieza su evangelio de una manera solemne, con un prólogo, porque es un hombre culto, es médico, ha leído y sabe escribir. Y comienza con un prólogo. Y en la época de Jesús y de Lucas, el prólogo no es una mera introducción. El prólogo ya nos resume y nos presenta de alguna manera todo lo que va a venir después. Y esos 2 capítulos de Lucas que nos cuentan la infancia de Jesús ya esconden de alguna manera todo lo que va a venir después. Así escribe Lucas su prólogo. Así escribe Lucas estos 2 primeros capítulos en que nos cuenta la infancia de Jesús. Inmediatamente después aparece Juan el Bautista y Jesús aparece grande. Va al desierto para ser tentado por el demonio y después es bautizado. Voy a señalar algunos elementos de estos 2 primeros capítulos que son de la infancia de Jesús y voy a mostrar de qué manera eso ya nos anuncia y nos prepara para lo que va a venir a lo largo de la vida del Señor. Son 4 episodios que nos cuenta Lucas. El primero es la Anunciación, ya hablamos algo, pero vamos a señalar estos paralelos, estas relaciones. 4 episodios, el primero la Anunciación. Y la Anunciación nos prepara para el bautismo de Jesús. En la Anunciación se dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y en el bautismo nos dice Lucas, y el Espíritu Santo descendió sobre él. En ambos textos encontramos la misma proclamación, es el Hijo de Dios. El ángel le dice a María, el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Y en el momento del bautismo baja la voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado. La Anunciación nos prepara de alguna manera y nos anticipa la proclamación del bautismo. Y después lo vamos a escuchar de nuevo en la Transfiguración. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El segundo episodio es el nacimiento, con la visita de los pastores. Y ya nos anuncia